Buenas noches, doctor. A mí. Ok, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Vamos a ir esperando un poco que ingrese el doctor Buenas Santibáñez. noches, doctor. Buenas noches con todos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hoy tenemos que correr un poco, ya, porque ya necesito ir a la parte fundamental de este diplomado, que es el tema de los procesos contenciosos. No va a faltar tiempo a hablar sobre las cautelares, el recurso de apelación en sala de estos contenciosos, ¿no? El recurso de casación, cuáles son los plazos. Doctor, en el recurso de apelación tiene que seguir una secuencia de la demanda formulada en primera instancia. ¿Por qué matar el tiempo hablando del fondo, cierto? Entonces, esas cosas necesito conversar con mayor amplitud. Así que vamos a avanzar igual, ¿ok? En resumen, en resumen, a ver, un ratito. Lo que pasa es que se me imposibilita, cuando ya estoy con PPT, estar permitiendo el ingreso a participantes. Ya creo que estamos 7:05 y hoy día vamos a tratar de terminarlo más temprano porque sé que es el partido, ¿cierto? Vamos a terminar 10 minutos antes y al toque nos conectamos al partido. Hay aspectos sustanciales importantes dentro del derecho disciplinario, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, porque si bien es cierto, hemos hablado sobre el jus punendi, del Estado, la potestad, el reproche disciplinario, tenemos que estar seguros que esta potestad es asegurar, ¿qué cosa? Asegurar el fiel, correcto funcionamiento por parte de la institución policial. Yo he puesto estos tres cuadros porque así desarrollo mis estrategias de defensa y trato de compartir con mi personal sobre ello. 2 minutos porque, mire, están volviendo a entrar. A ver, un minuto, ¿ya? Voy a parar.
Ok, he puesto este cuadro porque es mi estrategia de defensa siempre. Primero lo que digo es, revisa tipicidad. Revisa tipicidad y que concuerde con los bienes jurídicos tutelados o protegidos. Y con ello, revisen la legalidad de la infracción o de la falta a la cual ustedes pretenden defender. Pero hay algo que, por ejemplo, el régimen disciplinario no ha trabajado, que es la ilicitud sustancial, que el doctor Juan José ha trabajado en diferentes artículos y en su libro habla sobre la ilicitud sustancial como un aspecto que no se encuentra incluido en el 30714, pero que es de importancia desarrollar, tanto para las oficinas de disciplina como para los abogados que defienden. ¿Por qué? Porque la ilicitud sustancial, señores, va a ser el reproche funcional, ¿ya? Va a ser el grado de perturbación del servicio. Es demostrar como abogado que tu cliente no ha perturbado el servicio. Y en el defecto del el tema de las oficinas de disciplina es demostrar, ¿cierto?, que este su oficial perturbó el servicio. Adicional a esto, van a poder ustedes revisar que es necesario desarrollar la culpabilidad o el famoso reproche disciplinario, ¿no? Pero recuerden que es un reproche individual, no grupal, no de dos. Hay una, dicen, ¿no? Hay una variedad de imputados, doctor, ok, o de investigados, pero el reproche tiene que ser individual. No pueden hacer una resolución metiendo a todos en un solo saco. Quizás les aburre describir acción por acción, o si no, lo que ahora he visto que las resoluciones hacen. Hablan en total y cuando van a hablar sobre el reproche individual, le dan 2 párrafos o un párrafo. Y al final concluyen que deben ser sancionados. Y copian y pegan el segundo párrafo que es, por lo tanto, el referido administrado deberá sancionarlo con la infracción MG, ta, 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 tal. Y esa la misma vuelven a copiar, hasta con error ortográfico, la vuelven a copiar cuando van a hablar sobre el reproche individual de otros administrados. Eso vuelve a suceder. No hay un reproche individual que se tiene que desarrollar y conforme señala la doctrina y la propia norma. Hasta incluso el tribunal disciplinario me ha sorprendido, y justo eso iba a ser un tema de hoy también en discusión, está evitando los informes orales por excusas de la pandemia, está por evitar que ya prescriba, ¿cierto? Está como loco notificando, confirmando resoluciones de primera instancia, vulnerando un derecho que es al informe oral. Entonces, esto es bastante controversial. Yo me siento feliz, como les vuelvo a repetir, cuando la administración comete un error, el abogado es el más feliz porque en el nivel judicial vas a poder cobrarte tu revancha y vas a ir pues a recuperar lo perdido en la administración. Con un poco más de tiempo, sí, por supuesto, pero entiendan ustedes que si la administración no comete errores procesales, te quedas casi sin armas para ir al contencioso administrativo. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, para concluir, tipicidad y legalidad de la falta de la infracción implica una infracción a un deber funcional concreto propio del cargo o la función administrativa. Tiene que ser propiamente del cargo. Estuvo en la comisaría, por lo tanto, él también tiene culpa de este reproche individual disciplinario. No, porque, por ejemplo, ayer me llamaba una señorita que es alférez, ¿cierto? Era oficial de permanencia, y el calabocero saliente había dejado en libertad a un detenido en Tumbes, ¿cierto? Y este detenido no tenía papeleta de libertad por parte del encargado sino que según el calabocero saliente, el propio intervenido, ¿no? Imagínense ustedes, le había mostrado una papeleta de libertad y por el motivo por el cual él le dio libertad. Y para evitar que lo demanden por habeas corpus, es lo que señala, le da libertad. Llega el entrante, el calabocero, su oficial de tercera, minucioso, se da cuenta, se releva con esos detenidos, por eso la importancia del ser calabocero. Se releva a 3 detenidos, y entonces ya él tiene reproche individual, no, porque él fue diligente. Y a las 10 de la mañana llega y le dice, el encargado de investigaciones le dice al calabocero entrante,
y le dice, por favor, saca al detenido. ¿A cuál detenido técnico? A este. Este no está en mi lista de relevos técnicos. ¿Cómo? ¿Quién da libertad? El saliente, porque figuraba en el parte del saliente. Entonces, él inmediatamente después de esa novedad del técnico, da cuenta. Pero para él hay reproche. ¿Qué dicen ahí ustedes? Hablando de esa infracción. Hay reproche para la alférez, que es la oficial de permanencia. Si bien es cierto, ella está en la encargada de controlar, ¿cierto? De verificar el correcto funcionamiento. Es un comisario chiquito, ¿no? Un comisario junior, pero ¿tiene el reproche individual? ¿O el reproche individual debería ser para el calabocero saliente quien cometió ese acto negligente? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Porque yo sé que la respuesta la tienen ustedes, me decía, doctor, lógicamente, solo el saliente. ¿Qué pasaría que ese alférez esté postulando para el grado de teniente en este año y le inician un procedimiento por infracción muy grave? ¿Ustedes qué creen que va a suceder? A ver, por favor, si empezamos a conversar un poco, porque ustedes saben que no me gusta ese tipo de clases cuando Jorge Valder, el titular del órgano, no es abogado. ¿A qué te refieres, Jorge? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, buenas noches, todo. Eso que comenta, sí, justamente ocurre y está ocurriendo, es una situación real, sin negarlo, y que después te van a comentar de que estoy comentando algo en contra de la institución. No sería algo en contra porque es de conocimiento público. Sin embargo, aclararlo no está de más. Bueno, para la ley, el titular del órgano no necesariamente es abogado. No. Entonces, no conoce de repente los principios del derecho, los principios generales del derecho, no está todavía Capacitado. en vigor respecto al control administrativo, que es una especialidad. Entonces, Yo sí, mientras no, yo sí concuerdo entonces, contigo, Jorge, de eso, que inspectoría debe ser una claro, especialidad. Por más que lo tomen, claro, tiene que ser una especialidad dentro de la policía. Y claro, el personal tiene que ser capacitado y idóneo. No concuerdo quizás que todos tengan que ser abogados, pero sí un porcentaje mayoritario que pueda orientar al auxiliar de investigación. Pero sí o sí, yo creo que en este caso los coroneles, ¿no? Sí deberían ser al menos abogados o tener conocimiento de 5 años en este tema de disciplina, ¿no? Porque se cometen cada abuso y como le decía, en la idea que les estaba poniendo, ¿qué pasa con esta alférez? O sea, ¿le claro, vamos a frustrar? claro. Y lo Vamos. que sucede ahí, y, claro, que quería terminar la idea, y lo que sucede es la práctica antigua, ¿no? Un efectivo cometía la infracción y sancionaban a todos los que supuestamente estaban de servicio, ¿no? El comandante de guardia, en este caso, comandante de guardia, el jefe de permanencia, el jefe de Impol, el comisario, ¿no? Entonces, esa es una práctica antigua y que creo que debería ser desterrada por coger en lo que es el principio de causalidad, ¿no? Quién es el responsable respecto a la conducta. Importante. Aparte de eso, del reproche o culpabilidad, está la causalidad, que es la responsabilidad individual del administrado que cometió una acción atípica vulneratoria al régimen disciplinario. Yo estoy muy de acuerdo con ello, pero es una práctica muy antigua, pero que afecta a muchos tenientes, muchos capitanes, muchos suboficiales que están, doctor, yo voy a ascender a suboficial de primera, me acaban de iniciar un procedimiento, hasta incluso hay casos que ha sido resuelto el rigor, pero el rigor ha sido contabilizado en el puntaje anual. A esto le tengo, por ejemplo, a 2 tenientes y ya hasta ayer creo que fue o hasta hoy día el planillón del reporte, ¿no? Y ahora mandar una solicitud y si le reconsiderarán el puntaje. Entonces, realmente es lamentable esas prácticas de antes. Óscar Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias, estimado amigo que participó. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Sí,
con respecto a lo del alférez, su problema, me parece de que habría un exceso ahí de inspectoría al querer involucrarla y sancionarla toda vez de que en las unidades que tienen calabozo o calabocero, que nombran servicios, servicio 24x24, servicio retén franco, depende de la unidad, vale decir, en unidades especializadas, todos los calaboceros tienen su cuaderno de relevo y verifican a cada momento los detenidos con su papeleta de detención. Asimismo, tienen su cartilla funcional, o sea, no pueden darle una libertad a un detenido porque en el cuaderno de relevo o en el cuaderno del calabocero está registrado el calabozo, el detenido, a la hora que ha ingresado, qué fiscal está a cargo, nombre del instructor, delito que ha cometido, y para que ese fulano haya entregado una papeleta o tuviera una papeleta, ha habido algo ahí, a mi parecer, chueco, pero él está en la obligación de preguntarle al instructor que tiene registrado ahí si ese detenido puede salir, o sea, él no puede ¿Quién tomar entrega esa la atribución. papeleta? Quien entrega la papeleta es el instructor. O sea, El ¿cómo te va a instructor. entregar el detenido? O sea, Por eso, entonces, por esa razón, entonces el calabocero tiene que consultarle al instructor si ese detenido puede irse, puede salir, si le han dado libertad, si le... No, entonces no es así nomás de agarrar y irse. Entonces, ahora, para mí que ha habido un problema ahí con el calabocero, con el detenido, y por ende la están arrastrando pues al alférez, ¿no? Entonces, pero yo el quiero, alférez debe yo quiero ir un valerse poco más solamente de allá. la cartilla funcional. De su cartilla funcional tiene que valerse y pedir la cartilla funcional del calabocero, y con eso ya creo que debe hacer su informe, su parte correspondiente para salir de ese tema. Sí, claro, con el descargo, pero imagínate, ya estamos ahorita en noviembre, en pleno proceso de ascenso, ¿no? Tú le dices eso a inspectoría y bueno, tengo el plazo para investigar. Pero yo quiero ir un poquito más a fondo para hablar sobre justo del reproche individual. Eh, ¿A ese suboficial debieron haberlo detenido? Por supuesto, a ese calabocero oficial que está a cargo de los detenidos ha tenido que ser detenido, han debido hacerle un proceso sumario inmediato. Y el proceso, y yo digo, ¿quién tiene la competencia para detenerla? ¿Alférez como oficial de permanencia o el personal de turno es una de Pingri? Tiene que detenerlo el alférez que está de turno porque es oficial de permanencia, o sea, vale decir que ella está a cargo de todo las novedades que pasan en el servicio. Tiene que detenerlo y tiene que dar cuenta a su jefe, al comisario o jefe de Divincri o comisaría, y de ahí dar cuenta al representante del Ministerio Público. Y ahí ya pues inician las investigaciones para demostrar que no tiene nada que ver, pues. Pero en las de Pingris no hay secciones de turno y sobre todo, creo que hay un departamento de contra la administración pública, creo que hay, no sé si será así, En la de, porque yo dígame. opino, o sea, en el tema de la oficial de permanencia, ya me voy un poquito más al tema procesal, artículo 67 del Código Procesal Penal, cuando habla del primer respondiente, ¿cierto? Si bien es cierto, ella toma conocimiento a través del su oficial de tercera calabocero saliente, ojo, el saliente, perdón, el entrante le dice, mi alférez, ha pasado esta novedad, ella le da cuenta al teniente, comisario de esa, comisario se le dice, creo, algo cuando es interino, cuando está en reemplazo, Encargado. encargado, comisario, jefe de encargado de esa de Pingri, le da de conocimiento, pero el coronel da una orden y dice, no, no hagan nada, que mejor vayan y recaptúrenlo. Es ¿Ya? que, Escúchame, pues. Entonces ya, sí, sí. hacen ese operativo, la alférez asustada porque el coronel la llama, que oye, que mira, al teniente también, todo el mundo sale a recapturarlo, este sujeto, y no logran recapturarlo. El suboficial saliente, bien plantado, hace su parte de la novedad o da cuenta a la hora que es, ¿cierto? Pero la alférez comete un error de no dar cuenta con nota informativa dentro del margen que es de 2 horas. Ella da cuenta a las 4:30, 5:30 de la tarde de esa novedad. Y se argumenta ahora diciéndome que el coronel y el teniente las mandaron a hacer pues el operativo de la recaptura, pues, ¿no?
Y cuando le digo haz tu parte ahorita que has estado hasta las 5 de la tarde para cuando te llamen y te pregunten qué has estado haciendo, porque no hiciste la nota informativa en el operativo por un orden verbal del coronel. El teniente no le quiso recibir su parte. Le digo, ingrésalo al sistema. Lo he ingresado recién el día de hoy temprano, porque dice que nadie le quería recibir en esa parte, a pesar de que es una obligación recibir los documentos. Entonces, aparte de que podamos conversar sobre la detención de este suboficial, del calabocero saliente, porque yo sí considero que ahí hay violación de consigna. Y ahí también vamos a ver la negligencia del fuero militar rápidamente, porque ahí el fiscal adjunto del fuero militar debió haber detenido, dentro de la flagrancia, por supuesto, por violación de consigna, porque está en su carta funcional y dentro de sus funciones como calabocero el tema de la custodia de los detenidos. Hasta incluso tiene más competencia que el sistema ordinario, que podría ir contra la administración pública, ¿cierto? Y también pudieron haberlo detenido el tema de la de PINCRE, el personal de turno. Pero ahora en el tema administrativo, que es el más importante, y el desarrollo del reproche individual, acá hay un tema, ¿no? Sobre el que si dio cuenta o no dio cuenta diligentemente la alférez. Pero por ahí no va la infracción que le han aperturado. Le han aperturado ya por el tema de la fuga del detenido, ¿no? Lógicamente que se va a hacer su descargo y todo, pero vamos a ver la responsabilidad. Me dice, doctor, estoy ascendiendo, por favor, que esto. Entonces, como nos dijo nuestro compañero que intervino anteriormente, es una mala praxis de las personas antiguas de generalizar que si sucede una situación en una comisaría, por ejemplo, se muere un detenido dentro del calabozo, se suicida, no puede ser responsable el comisario. ¿El comisario acaso está revisando todas las horas si están los detenidos? La responsabilidad tiene que ser individual. ¿Y quién es el responsable individual del calabozo? El calabocero, ¿no? Jalan al oficial de permanencia, jalan al comisario, jalan al jefe de grupo, a todos. Entonces, hay que trabajar bastante la responsabilidad individual. Y ustedes tienen que exigir que inspectoríen sus resoluciones, trabajen ello y ustedes como defensa tienen que trabajar la responsabilidad individual. Y si ustedes se percatan que no es así, es ahí donde tienen que agarrarse. Roberto Carlos. Doctor Juan José. Doctor, qué tipo de falta sería el dejar que una persona que estaba dentro del calabozo salga en libertad? Y bueno, yo si hablo de delito es violación de consigna, de acuerdo al fuero militar. Claramente, es violación de consigna porque su consigna de él es ser calabocero y custodiar a los detenidos, salvo que tenga un acta de libertad fiscal y tenga una papeleta de libertad por parte del instructor encargado. Y hasta incluso él lo descarga en el cuaderno. Así es, creo, el procedimiento, ¿no? Pero bueno. Doctor, pero el calabacero cuando se cambia de turno, tiene que dejar dentro de un cuaderno de actas o algo Hay un que cuaderno de está relevos. Hay un cuaderno de relevo que firma el entrante y el saliente, pero no queda ahí. El calabocero entrante tiene que ir al calabozo y hacer una revisión física también de los intervenidos, de los detenidos. Porque ¿qué pasaría que tú te digan, yo tengo 4 detenidos o 18 detenidos, como son en las comisarías de San Andrés, que son bastante movidas, en la Victoria, ¿no? 20 detenidos. Y está en el cuaderno, figura ahí. Y por ejemplo, tú entras y encuentras 19 detenidos. ¿Qué te va a decir el saliente? Oye, yo me relevé contigo y acá tú me lo firmaste. Entonces es importante la firma del relevo del documento del cuaderno y también la fiscalización física por parte del calabocero, ¿no? Entonces, esos memorándum, todas esas orientaciones, el comisario tiene que trasladarlas así al personal del calabocero que vaya a cumplir ese servicio. Pero bueno, hablando sobre ello, hoy día también vamos a hablar sobre la ilicitud sustancial, ¿no? Y justo antes de que entre el doctor Juan José les decía que la ilicitud sustancial es algo que ha sido muy trabajada por el mismo doctor, ha escrito muchos artículos sobre este tema y que realmente tiene que ver con la afectación a los deberes funcionales, ¿cierto? Hasta incluso he trasladado parte de su material del doctor sobre la ilicitud sustancial, ¿no? Y también como Gómez Pavalleu o Pavajeu expresa sobre la ilicitud sustancial, ¿no? Y en resumen nos dice que la infracción de los deberes tiene que estar consentidas y contempladas en una norma. O sea, tiene una similitud a la tipicidad, pero va más allá a la afectación directa de los deberes funcionales.
¿no? Y por ahí es donde señala que se tiene que configurar el injusto disciplinario, ¿no? Hay algo que siempre he escuchado al doctor Juan José que dice, ¿no? Que no basta solo el incumplimiento de un deber, sino que se quebrante el deber funcional, ¿no? Es fácil hablar de un incumplimiento, o fácil es hablar de que se falló en la misión, ¿no? Pero que realmente se haya quebrantado ese deber funcional es una cosa distinta. Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Ya. No, amigo, buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Disculpen que haya ingresado unos minutos tarde. Lo que pasa es que fui al médico porque sigo con esta garraspera, ya mejorando, pero un poco todavía con la garraspera. Pero lógicamente no podía faltar para compartir con todos nuestros amigos en este curso tan importante que estamos desarrollando conjuntamente contigo, estimado amigo. Y sí, efectivamente, has tocado un tema sumamente importante y siempre yo sostengo que necesariamente el ilícito disciplinario tiene que significar un grado de perturbación del servicio. Y esto empieza, o mejor dicho, o el problema empieza cuando, cuando la norma no hace un correcto uso de la terminología dogmática. Yo, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es lo mismo hablar de falta disciplinaria que de ilícito disciplinario? Es lo mismo, o sea, son sinónimos. En el derecho peruano, falta disciplinaria se utiliza como un sinónimo de ilícito disciplinario. Y eso al menos, siguiendo justamente esta corriente, de alguna u otra manera, cuando hacemos nuestros escritos, también pues los utilizamos, digamos, como términos similares. Pero en realidad la diferencia, yo creo que sí existe entre falta o ilícito disciplinario, y esa se va a medir en el grado de perturbación del servicio. Porque no necesariamente, como bien lo dice Stefano, que yo siempre refiero, no necesariamente una falta va a significar un ilícito y por tanto va a ser merecedor de una sanción. Para hacer referencia justamente al ilícito disciplinario como término, debemos tratar el tema de la antijuricidad, haciendo mención que la falta, por ejemplo, tal como lo determina la norma peruana, la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Y ello resulta ser de singular importancia porque la diferenciación que se otorga al tratamiento de la estructura del ilícito disciplinario a partir de la infracción sustancial del deber funcional, donde se encuentra justamente proscrita la deducción de la responsabilidad objetiva, resulta ser una de las diferencias con el derecho penal. Porque en el derecho penal resulta pertinente, por ejemplo, analizar otro tipo de antijuricidad. La antijuricidad material, por ejemplo, es un concepto que está edificado sobre la base del principio de lesividad, que es la que ve el derecho penal, y se entiende como una afectación o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados, que es lo que ya lo hemos referido anteriormente, que desarrolla el derecho penal. En el derecho disciplinario no estamos frente a una conducta que implique una producción o un resultado, sino estamos a la vulneración de un comportamiento cuya violación se vincula al apartamiento de un deber funcional, amparado en principios que rigen la función pública y que resultan exigibles a la persona al margen del resultado. Es decir, el derecho disciplinario no requiere conductas de resultado, requiere conductas simplemente de infracción al deber. Por eso es que queda claro que el ilícito disciplinario no exige la concurrencia de un resultado, ni la afectación de una lesión, ni la interferencia de un bien jurídico. ¿Por qué? Porque en el derecho disciplinario basta solo obrar contra deberes exigibles al disciplinado para que concurran los elementos de responsabilidad. Ahora bien, la responsabilidad, o cuando uno habla de responsabilidad disciplinaria, ¿supone qué cosa? Supone la inobservancia de los deberes funcionales que están previstos en la Constitución, en las leyes y en los reglamentos. Y se define pues al derecho disciplinario como la forma jurídica de regular el servicio, o mejor dicho, de regular la conducta del funcionario público dentro del servicio, buscando o procurando
un comportamiento leal, amparando o consagrando derechos, deberes, obligaciones, mandatos, prohibiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades, así como también los procedimientos que deben aperturarse cuando se genera un procedimiento disciplinario y las sanciones que van a concurrir, ante la demostración de culpabilidad del funcionario público. ¿Correcto? Y sobre el procedimiento disciplinario policial aplicado al amparo de la ley 3714 que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional, lamentablemente se generan estos problemas de interpretación dogmática y conceptual porque no existe una línea trazada de interpretación adecuada. No existe una valoración de criterios con respecto a la afectación del deber funcional. En la actualidad se sancionan conductas que constituyen quebrantamientos formales, sin que en muchos casos se evidencie un alto grado de culpabilidad. Y en muchos casos se sanciona sin advertir perturbaciones sustanciales del deber o perturbaciones sustanciales a la función pública. Por tanto, se inobserva el límite en la órbita del funcionario público, incluso incorporando en ella como elemento de valoración, cuestiones que pueden vincularse a su jurisdicción privada, a su jurisdicción íntima. O sea, haciendo sujetos de procedimiento a aquellos policías tanto que desarrollan conductas dentro del ejercicio del deber, como también las conductas que están fuera, porque le resultan ser, bajo el amparo de la norma, igualmente exigibles. Ahora, ¿es esto posible? O sea, ¿es esto lo que realmente permite el derecho disciplinario? ¿O es que acaso el derecho disciplinario solamente debe permitirse la actuación sobre aquellas conductas practicadas por el agente que impliquen un quebrantamiento del deber funcional en ejercicio de las funciones? Valga la redundancia. ¿Es que acaso los fines misionales no se obedecen o no se subordinan simplemente o principalmente al ejercicio de la función pública como policía? En nuestro país no tenemos un antecedente jurisprudencial que defina un comportamiento o cómo debe encuadrarse este dentro del tipo disciplinario, sobre todo con incidencia a la función pública. Pero sí dice, al menos el Tribunal Constitucional lo ha dicho en algunas oportunidades, que la conducta expuesta por el agente, por el funcionario, tiene que estar necesariamente dentro de un ámbito ético, ¿no? Leal, de vinculación o de ejercicio al deber. Pero hoy por hoy en el ámbito policial se pretenden sancionar conductas a través de un análisis típico formal en donde se está ingresando a la vida privada del personal policial. Y eso tiene necesariamente que practicarse, eso tiene que permitirse. El derecho disciplinario está concebido para estudiar, para analizar, para absolver, para resolver, para sancionar aquella conducta del funcionario público que no cumpla con un acatamiento debido de sus funciones. De aquellas, lógicamente, que le son encomendadas. Por eso es que se dice que no cualquier comportamiento puede estar sujeto a un procedimiento disciplinario y no la infracción o perturbación de cualquier comportamiento puede significar un ilícito disciplinario. Porque lo que sanciona el derecho disciplinario es el ilícito disciplinario, como concepto en donde entra el análisis de la antijuricidad. Aquí lamentablemente se mete todo. Y para eso, o al menos para delimitar ese punto de vista, es que nació o se valoró también el principio de ilicitud sustancial. Fíjense ustedes, en la sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, en la sentencia C-819 del año 2006, referida justamente a faltas cometidas por efectivos de la Policía Nacional en situaciones administrativas de, ellos le llaman franquicia, o sea, de no servicio, franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspensión o excusa de servicio,
haciendo referencia a que esas conductas pueden afectar los fines de la actividad policial, ¿correcto? Ellos dicen que dichas conductas no pueden ser valoradas cuando el efectivo policial se encuentra en esos supuestos, porque en esos supuestos no hay afectación del deber funcional. Y por tanto, ante la combinación de los elementos misionales, de los elementos jurídicos que posibilitan el cumplimiento de los fines del Estado, ¿no? Y que comprometen la gestión pública, no necesariamente puede presentarse cuando el policía está gozando de su intimidad o de la libertad personal. La responsabilidad disciplinaria, señores, es producto de la transgresión de deberes administrativos, impuestos como consecuencia de la relación especial de sujeción de la que siempre hemos hablado. Por tanto, la conducta solo va a desvalorar patrones éticos cuando desvalore patrones laborales determinados por la administración, que va a implicar una inobservancia de sus deberes o sus obligaciones, pero visto desde el punto de vista del cumplimiento de los fines que la función pública le reconoce. Por tanto, la conducta que puede ser sancionada solamente es aquella que puede significar un grado de perturbación del servicio. Pero aquella conducta que no mereciera un grado de perturbación del servicio no es ilícito disciplinario. Y como lo dice el profesor Joan Manuel Treiter, cualquier incumplimiento no puede ser un ilícito disciplinario, sino solamente aquellos deberes que afecten la perturbación del servicio. Por tanto, ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber, pero no es el mero quebrantamiento formal, sino es el quebrantamiento que implique un grado de perturbación del servicio. Por tanto, aquel quebrantamiento que implique un grado de perturbación del servicio significará un ilícito disciplinario que se vincula al quebrantamiento del orden jurídico, al desconocimiento de los deberes impuestos y al asentimiento en el plano del derecho positivo de estándares que están reconocidos legítimamente y que demuestran con la perturbación lo ilícito sustancialmente de la conducta propuesta. Entonces, la ilicitud sustancial, como principio, aparecerá o será reconocida como categoría a partir del quebrantamiento de la función que merece un reproche y cuando la misma está concebida para preservar la función pública. Y es por eso que el ilícito disciplinario no solamente es un principio del derecho disciplinario, sino es un elemento sustantivo de la responsabilidad disciplinaria. Como lo sostiene el profesor Julián Suárez Bojórquez en uno de los mejores libros para mí de derecho disciplinario que se denomina La culpabilidad disciplinaria, escrito en editorial Leyer, lo pueden adquirir en línea. Él decía que los elementos de la responsabilidad disciplinaria son tres: tipicidad y legalidad visto como una sola categoría jurídica, la ilicitud sustancial y la culpabilidad o reproche. Por el primero de ellos, es decir, por tipicidad y legalidad, se hace referencia a la predeterminación de la ley y por tanto a la regulación de la conducta desplegada en cuanto a cómo se encuentra prevista o cómo se encuentra descrita la infracción y la conducta que merece ser investigada. La legalidad va a obligar, y ya lo hemos visto, al operador jurídico no solamente a realizar un estricto análisis de la conducta, contrastándola con el verbo rector que está expuesto en la norma, sino que además, para que la conducta califique como una conducta infractora, tendrá que verificar que está expresamente señalada en la ley, que ese señalamiento es previo a la comisión del delito y, lógicamente, que se determine también su gravedad. Y esto porque de esta manera se garantiza, cuanto menos, un mínimo de certeza, de seguridad jurídica. En cuanto a la ilicitud sustancial, ¿no?, hace referencia a la injustificada afectación del deber funcional, pero que se relaciona necesariamente con la afectación del deber mismo, siendo necesaria para su valoración la cuantificación de la perturbación del servicio, con la supuesta conducta típica que se está atribuyendo. Es decir, o en otras palabras, se tiene que valorar el impacto de la conducta, el impacto en el trastorno que se da al servicio.
Eso es infracción al deber funcional, como consecuencia justamente de la falta. Y si eso no se pretende decir, si la afectación al deber funcional no se convierte en sustancial, entonces no debería ni siquiera de aperturarse un procedimiento disciplinario. Y justamente para eso era la acción previa. Y por otro lado, para finalizar y para darle la palabra a mi amigo Estefano ya, el tema de la culpabilidad definida como un reproche individual que se reclama al funcionario cuando ha actuado de manera negligente o actuando de manera deliberada y que ha significado el incumplimiento del deber. Y aquí encontramos pues todas aquellas conductas que por falta de diligencia, prudencia, pericia han podido practicarse. Entonces, en términos generales, ¿qué cosa es lo que debe sancionar el derecho disciplinario? El ilícito disciplinario. ¿Y qué cosa debe entenderse por ilícito disciplinario? Aquello que implica una perturbación del servicio. Solo para concluir esta parte de mi intervención, el maestro Pinzón Navarrete, al tratar justamente el tema de la estructura, de la responsabilidad y la ubicación de la licitud dentro de esa estructura o dentro de los elementos que conforman la responsabilidad disciplinaria, decía que debían definirse 5 categorías dogmáticas: capacidad, conducta, tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Viendo justamente estas propuestas, ¿no? Se va a tener por acreditado la realización de una conducta típica y se verá si corresponde a la autoridad disciplinaria efectuar un juicio de valoración para delimitar la ilicitud de la conducta, el juicio de reproche y la modalidad subjetiva del comportamiento. Por eso es que es tan importante el tema o la definición de Y que ilicitud. no está trabajado en nuestro país. ¿No? Y que nuestra propia normativa no regula y no trabaja la ilicitud sustancial, ¿no? Esta ilicitud sustancial, solo para agregar, porque ha quedado muy claro, ¿cierto? Está circunscrita, como usted lo ha señalado, a la afectación del deber funcional y por ello su estructuración se da con relación a la antijuricidad de la conducta, ¿no? Esta también se debe agotar para establecer quién es el sujeto disciplinable, ¿no? Que desconoció en su momento los términos sustanciales de la norma que se va a aplicar, en este caso la 30714. Entonces, la actuación tiene que quebrantar sí o sí el deber funcional. Eso creo que es base para poder determinar la ilicitud sustancial. Espero que conforme pase el tiempo, ¿no? Esta ilicitud sustancial sea trabajada porque, como usted lo acaba de señalar, hay un montón de fallos de informes, sobre todo colombianos, cuando trabajan bastante sobre la ilicitud sustancial, sobre esta situación que genera a veces que piensan que todas las infracciones es el quebrantamiento al deber funcional. Y no es así, ¿no? Entonces, por ahí es donde tenemos que trabajar bastante, ¿no? Hasta incluso muchos hablan que la ilicitud sustancial es la conducta disciplinada que deviene por el hecho de haber, pues, desconocido la finalidad, sobre todo de garantizar la moralidad y transparencia en el ejercicio de tus funciones. Entonces, esta prohibición tiene que ser pues quebrantada, ¿no? Y que tiene que afectar a la administración, en este caso a la Policía Nacional del Perú. ¿Tienen alguna pregunta ahí con respecto a ello? Solamente hacerte un comentario. Por ejemplo, en alguna oportunidad me preguntaron, doctor, pero ¿cómo introducir el principio de ilicitud sustancial en la ley 3714 cuando esa ni siquiera la cita? Sí. Yo le decía por 2 razones. La primera, porque la ilicitud sustancial forma parte, es un elemento sustantivo de la responsabilidad del derecho disciplinario. Y segundo, porque el hecho que la norma no lo cite no significa que no pueda ser sustentada y aplicada. ¿O es que acaso en la 3714 se menciona el principio de presunción de inocencia? Y me van a decir, porque no se menciona el principio en la ley 3714, entonces no lo voy a aplicar. O sea, el hecho que no lo cites no significa que no lo puedas sustentar y defender, ¿no? Exacto. Yo creo que va por ahí. Así que, pero ¿cómo se podría introducir, Doc?
Si bien es cierto, yo también lo consigno, materializando doctrina, pero muchas veces he visto que se ríen cuando uno les habla sobre la ilicitud sustancial porque dicen, no está regulado, entonces es un principio que no se debe tomar en cuenta. No, lo que pasa es que eso es, Estefano presenta muchos párrafos de ilicitud sustancial y ni siquiera le entiendo lo que habla. lo que pasa es que en realidad es la ignorancia, ¿no? Es la Eh, verdad, es cierto eh, lo que estoy comentando, ¿ah? Se ríen de cuando uno habla sobre la ilicitud sustancial. es la ignorancia, pues es la ignorancia, este, es como por ejemplo, siempre toda la vida en el derecho penal siempre nos enseñaron, al menos en la universidad, correcto, que los delitos pueden cometerse por dolo o por culpa, cuando en realidad hoy por hoy la culpa ya es un término que no se utiliza, al menos las escuelas alemanas no lo están utilizando, ni la Argentina tampoco, y lo que se habla es de imprudencia, ¿no? O de negligencia. O el dolo Cuando- eventual. exacto, dolo o imprudencia. Y es Ujú. más, incluso les comento, en una clase que yo tuve hace 2 semanas en la escuela alemana de la Universidad de Göttingen, donde estoy haciendo una especialización, una alta especialización, un profesor nos comentó, bueno, nos dijo, sigan estudiando Derecho Penal porque en 2 años más el dolo y la culpa van a desaparecer. Y comenzó a hablar de una nueva teoría que estaban desarrollando los profesores jóvenes en Alemania, y en donde decían justamente que el tema del delito se vinculaba esencialmente a la conducta del ser humano, ¿no? Y a la conducta analizada desde otros puntos de vista. Y finalmente el dolo y la imprudencia terminaban desapareciendo, y se proyectaban a otro tipo de nivel. O como por ejemplo, cuando te decían simplemente, el policía es un agente, es un garante de la ley, y al ser el policía un garante de la ley, entonces el policía tiene una posición de garante, correcto, y en eso se centraban. Cuando hoy por hoy, cuando hoy por hoy ya te hablan justamente, oye, espérate un ratito, pero ¿es un garante de protección o es un garante de vigilancia? ¿O son ambos? Entonces, porque hay una gran diferencia, o sea, entonces comienzan, digamos, a discutir, y el tema es, la calificación que yo le doy de algunos miembros de inspectoría que no sepan valorar ese tema es la ignorancia, ¿no? Porque en realidad, al menos la escuela latinoamericana, toda la escuela habla del ilícito sustancial como elemento sustantivo de la responsabilidad disciplinaria, ¿no? Entonces, de repente están leyendo, no sé, pues Mafalda, en lugar de leer en lugar de leer sobre No, algunos sí, detalles. yo considero que debería regularse, debe trabajarse en una futura regulación de inspectoría. Si bien es cierto, hemos avanzado conforme pasa el tiempo, pero esperemos que cuando realicen alguna modificatoria de este régimen disciplinario, incluyan a la ilicitud sustancial, porque es parte, creo yo, de un derecho reconocido como el derecho a la defensa, de evitar el indubio pro y disciplinado, el tema de la presunción de inocencia, ¿cierto? El debido procedimiento. Y sobre todo hay algo, Doc, que sí me preocupa. Si bien es cierto, la policía trata de alguna otra forma cambiar el estilo de vida o las conductas del ser humano que es efectivo policial, porque quiere causar una buena imagen ante la sociedad. Pero también tenemos que entender que la penalización en el derecho penal no ha funcionado. No es porque el delito de secuestro tenga 25 años, dejen de secuestrar. No es que el delito de robo, ¿cierto? Basta que sea de 2 personas de noche para que sea robo agravado, ¿cierto? Y este aumento de pena no ha cambiado. Los muchachos siguen fumando y cogotean y asaltan a ciencia y siniestra. Los extranjeros han venido a las motos y, o sea, la penalización no ha sido la solución. Entonces yo considero que el régimen disciplinario, considerado como draconiano en la actualidad, tampoco sus excesivas infracciones no va a cambiar de alguna otra forma la conducta del efectivo policial. Es por eso que se tiene que trabajar la ilicitud sustancial, porque recuerda, el policía tiene una deficiencia de personal. Y doctor, y quien tiene conocimiento, y creo que usted, cuando hemos estado en estado de emergencia, hasta informes de reincorporación de gente de disponibilidad y de gente que ha estado por abandono de servicio han querido regresarlas. O sea, ¿dónde está entonces tu finalidad que tú has tenido como régimen disciplinario si al final lo que vas a hacer es flexibilizar
algo que debiste haberlo hecho de acuerdo en tu régimen disciplinario a que se sancione la ilicitud sustancial. Yo comenzaba la clase el día de hoy, doctor, comentándoles un tema muy personal, que, por ejemplo, un cliente la encontró con 0,35 por grado de litro de alcohol, ¿cierto? Está pasando la situación de disponibilidad. Yo he presentado la apelación en el tribunal, he pedido informe oral, y el tribunal no me ha dado informe oral, y me acaba de decir que, ¿cómo se llama? Que se exime del informe oral y ratifica la resolución de primera instancia, vulnerando el derecho a la defensa, porque yo tengo derecho a hacer un informe oral, a que me escuche el tribunal, pero en la resolución acaba de confirmarme la resolución de primera instancia y que se me niega el informe oral por motivos de pandemia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para la regulación del régimen disciplinario. No podemos ser muy draconianos. O sea, tampoco pido que seamos flexibles y permitamos conductas antijurídicas de parte del personal policial. Lo que yo estoy haciendo es que trabajemos mejor la ilicitud sustancial para poder demostrar de que este efectivo policial causó un perjuicio, un quebrantamiento al servicio policial, producto de su accionar antijurídico. Entonces, eso tiene que evaluarse por parte de la Policía Nacional del Perú en su momento y que sea incorporado, ¿no?, este principio de ilicitud sustancial, ¿no? Porque antes también la conducta, tampoco no podemos ser ajenos a ello, del efectivo policial era llegar al trabajo borracho, disparar al aire estando borracho, o sea, sí, hemos cambiado, no podemos negar lo que sí ha sucedido. Hasta incluso la sociedad percibía que cualquiera podía ser policía, ¿no? Persona que tenía vara podía ser policía. Entonces, esa percepción tenemos que ir cambiándola, pero con mecanismos, y eso ha sido ya considerado en nuestro sistema de justicia, que la penalización o la maximación de penas no es, por si acaso, la solución al problema. Es como que a tu hijo le quites un año el celular y le entregues para cuando te conteste el celular, ¿no? Entonces, hay una situación que se tiene que analizar y espero que realmente cuando se haga una modificación o algo, se regule y podamos, ¿no?, tener un régimen disciplinario garantista, respetuoso. Y ¿saben lo que? No me entienden a veces, doctor, y yo creo que con usted le hemos hablado miles de veces, es que fortaleciendo un régimen disciplinario y fortaleciendo quienes lo van a aplicar, ya nadie va a regresar. Ya nadie va a regresar judicialmente. ¿Por qué? Porque va a estar consolidada una norma, va a estar consolidada un procedimiento, y quien aplique ese procedimiento lo respeta a carta cabal. ¿De dónde se va a agarrar el abogado? Salvo que tenga un amigo en el Poder Judicial y pueda ayudar maravillas, que al final sabemos que la sala lo va a revocar. Porque eso sucede. Para eso están los filtros, la Procuraduría. Entonces, tenemos que ser sinceros en ello. Jorge, tienes alguna pregunta, creo, porque veo que levantó tu mano. Sí, doctor, gracias por cederme la palabra. Respecto al principio de ilicitud sustancial que están comentando tanto su persona como el doctor Santibáñez, en el contencioso administrativo se ha planteado la vulneración a ese principio, porque obviamente si es que un órgano disciplinario tuviera la decisión del contenido, de la sustancia, de la esencia de una sentencia, o si podemos llamarlo así, dándole o declarando nula una resolución del Tribunal de Paz y el Retiro y por ende su reincorporación. Sería bueno si es que en algún momento el órgano jurisdiccional le ha dado la razón respecto a ese principio para que los órganos disciplinarios pues tomen conocimiento de ello y pues lo apliquen, ¿no? De repente eso sería lo que falta. En el caso mío, no sé si yo tengo que comentar, tengo 2 sentencias ratificadas en segunda instancia y considero que usted más. Por ejemplo, en el tema de los tatuajes. Yo sustenté la vulneración de la ilicitud sustancial en los tatuajes. Si bien es cierto, estaba en la norma, pero no había un quebrantamiento al deber funcional. Y hasta incluso en el caso 1, que es de un suboficial de tercera, Arnold Rangel, ¿no? Este suboficial jamás tuvo tatuaje porque al final se lo quemó. En el caso fue peor de él, porque se quemó sus tatuajes y ya era una huella, más no un tatuaje. Y en el caso del segundo, sí, se logró el tema de con tatuaje ser reincorporado producto de esos procesos de la ilicitud sustancial, porque sustenté la ilicitud. Así se está trabajando a nivel jurisdiccional la ilicitud sustancial, porque es un principio protegido, pero para eso también entra la chamba del abogado.
Porque si tú lo parrafeas o lo pones en la demanda y luego queda ahí, no se trata. Hay que hablarles. Ojo, yo digo, a veces los magistrados cuando dicen, ¿no? Que me quieres enseñar la ley, ¿no? O a veces dice, doctor, en resumen, tiene 5 minutos. A veces yo digo, doctor, 5 minutos para poder sustentarle este proceso es imposible, ¿no? En vista de la causa, sobre todo. Le pido con respeto, por favor, de acuerdo a la magnitud, y yo como abogado, habiendo estudiado toda esta causa, este proceso, le pido al menos 10 minutos o 8 minutos. Ok, doctor, mientras que siga y mientras que no repita, vamos a permitirle. Entonces, es la chamba también del abogado llevar a que el magistrado, que luego en segunda instancia la sala, coja ese principio y lo haga suyo y lo resuelva en su resolución, ¿no? Entonces, pero si el abogado tú le mencionas y luego no se lo haces mención, no le explicas porque él ni entiende qué es ilicitud sustancial, hasta incluso no sabe qué es una situación de disponibilidad, tiene que leer la norma y lo único que hace es citar la norma y no la cita bien. Entonces, por ahí viene el problema. Entonces, yo sí he visto un montón de procesos que la ilicitud sustancial ha sido sustentada consecuentemente con otros principios, ¿no? No sé en el caso de usted, doctor. Sí, igualmente también. Y en el tema de tatuajes también hemos tenido resoluciones favorables en primera instancia, falta la resolución de segunda, y también lo hemos tenido en un caso de conducción en estado de ebriedad. Falta que confirmen, y yo creo que si confirman, eso va Ese va a a ser un ser, buen precedente. sí, va a ser Yo también pienso hacer este precedente con este caso de este ya, oficial. Por eso que me gusta que me hayan denegado el informe oral, porque ahí voy a comérmelo también, ¿no? ujú. Porque la sala me acaba de decir que no hay informe oral por pandemia, Claro, ¿no? no, aparte que, mira, el tema, por ejemplo, de la ley de la 3714, tanto tú como yo, como todos los que participamos aquí, sabemos que la norma contiene descripciones típicas que no se encuentran directamente vinculadas con el ejercicio de la función pública. Incluso muchas de ellas pretenden regular la órbita de lo privado, ¿no? Y es por ello que el principio de ilicitud sustancial debe estar encaminado a la valoración de la antijuricidad de la conducta disciplinaria, pero con el propósito de establecer si el comportamiento de los efectivos policiales corresponde a la infracción de los deberes impuestos por la Constitución o por las leyes, ¿no? Y esto en razón de la naturaleza del cargo al cual se encuentran sometidos. O sea, solo aquellas conductas vinculadas a la vulneración de un deber previamente establecido y cometido en el ejercicio de la función puede ser sancionada como un ilícito disciplinario. Ahora, pero tampoco, pero tampoco debe entenderse a la ilicitud como un abanico abierto para desvincularse, por si acaso, ¿no? Para desvincular aquellas obligaciones Generar la de la indisciplina, ¿no? norma o desplegadas, exacto, en la conducta de la gente, que a pesar que puedan pertenecer al fuero íntimo o a la vida privada del funcionario público, sí agravian los bienes, los intereses jurídicos tutelados o los bienes jurídicos como los define la norma, ¿no? Por tanto, Porque ¿qué si pasaría bien que es si cierto, no chocan? Pero ¿qué hubiera pasado si chocaran? correcto. Entonces, si bien es cierto, la ilicitud sustancial constituye una justificación de inculpabilidad, por la cual, digamos, el funcionario queda excluido de todo y de cualquier enunciado sancionatorio disciplinario, no solamente por la concurrencia de una causal de exclusión, sino porque no existe un grado de perturbación del servicio, ¿no? Tienen que analizarse las condiciones de la eximencia, ¿no? Que son 4 principalmente. Eximentes de capacidad disciplinaria o inimputabilidad, eximentes de conducta, eximentes de ilicitud típica y eximentes de culpabilidad. Yo creo que en esos 4 grupos, digamos, se agrupan las conductas que, por más que pudieran resultar típicas, si es que no generan un grado de perturbación del servicio, no tendrían por qué generar una sanción, ¿no? Y es que por esto, y es que, digamos, siempre como lo hemos conversado, la discusión central aquí es que si la ilicitud sustancial puede aplicarse, sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la ilicitud sustancial es un elemento de la responsabilidad disciplinaria en el análisis dogmático. Doctrinario. Entonces, resulta importante configurarla como un elemento constitutivo del ilícito disciplinario.
Y también constituye, por tanto, un canon de protección frente a lo que ya estamos viendo, frente a aquel poder que pretende, digamos, que pretende subordinar a la esfera privada por el solo hecho de la sujeción intensificada. Así que la ilicitud sustancial no es un concepto ajeno, ni para la dogmática, ni tampoco debe ser ajeno para, en este caso, la determinación de la conducción de un procedimiento disciplinario. Pero esperemos a ver Así es. cómo es Doc, que los por ejemplo, motivos se ven, ¿no? para avanzar un poco, el procedimiento entonces administrativo disciplinario sabemos que está a cargo de inspectoría y motivo por el cual éste debe respetar y salvaguardar no solamente los bienes jurídicos tutelados, sino también los derechos del personal policial, ¿no? Esto ya está claro en la norma, en los principios hemos hablado de legalidad, hemos hablado sobre la autonomía y la responsabilidad, hemos hablado sobre el debido procedimiento, hemos hablado sobre la doble instancia, ¿cierto? En la doble instancia, el derecho de impugnación y contradicción mediante una estructura jerarquizada, porque a veces dicen, doctor, y la doble instancia, lo que nos explicó el doctor Juan José, ¿no? Permite la participación, la autoridad competente, una imparcialidad a través de la revisión de un caso. También hemos revisado el principio de inmediatez, ¿cierto? El conocimiento y comisión de una infracción, el inicio inmediato del procedimiento administrativo disciplinario y correspondiente, este compromete a una responsabilidad. Subsecuente el principio de proporcionalidad, incluso nos extendimos bastante sobre el principio de proporcionalidad, que las decisiones tengan que estar proporcionalmente conforme a la infracción y al personal policial que la comete, ¿no? Y la sanción. Muchas veces el suicida de tercera, aunque suene grueso, no puede ser sancionado igual que un brigadier, ¿no? Eso lo decía siempre, ¿no? Hay que evaluar bastante la proporcionalidad de la medida, ¿no? Luego también hemos trabajado sobre el principio de reserva. Doc, acá sí no hemos trabajado un poco el principio de reserva. Este principio de reserva, como bien lo dice su nombre, es una privacidad, es una discrecionalidad que existe respecto a un inicio de procedimiento administrativo y el cual se tiene que mantener en reserva el contenido del procedimiento hasta su culminación. Y hasta incluso el superior jerárquico se encuentra en la obligación de hacer respetar este principio de reserva. ¿En qué cosa? Por ejemplo, formación. Oiga, su oficial, lo voy a sancionar delante de todos, ¿no? Oiga, su oficial, usted se presenta a mi oficina. Oiga, su oficial, el técnico le va a hacer firmar a usted su papeleta de sanción. La firma ya, y pobre que no la firme, ¿no? Entonces, existen vulneraciones al principio de reserva. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, me entregan mi orden con un sobre cerrado, carácter reservado? Se cumple el principio de reserva. Pero si te firma, por ejemplo, el comandante es quien te constata la sanción, la infracción, y te entrega el jefe de moral disciplina o el suboficial de moral disciplina, ¿se estaría quebrantando el principio de reserva o va por otro sentido, estimado doctor? Su audio, doc. Perdón. Lo que pasa es que yo creo que sí, por una sencilla razón. A ver, particularmente siempre he sostenido que el principio de reserva busca resguardar principalmente dos cosas. Primero, la confidencialidad que debe procurar en la tramitación del expediente disciplinado, pero por otro lado, la reputación del funcionario público, en este caso el funcionario policial, sometido al ejercicio punitivo de la administración. ¿Y esto por qué? Porque justamente el principio de la reputación, porque también la dogmática en algunas partes lo reconocen como un principio, debe ser uno de los valores o uno de los estándares de mayor protección, ya que debemos tener en cuenta que en el caso que un funcionario público lo que más protege es su reputación y lo que más debe estar, digamos, salvaguardado. Entonces, no solo existe responsabilidad disciplinaria o debería existir en el personal que tiene a su cargo la tramitación de un expediente disciplinario y que devela información, sino también tiene, digamos, la obligación sino también en aquel que teniendo la obligación de mantener reserva de las acciones que se adopten dentro del procedimiento no lo hace.
dañando, pues, vuelvo a reiterar, la reputación de aquel que se encuentra sometido y sobre el cual se ha formulado una imputación de cargo. Aquí solamente en un procedimiento deben participar las partes que se encuentran vinculadas y evitar la participación de cualquier sujeto ajeno a la investigación, y eso implica, pues, que este resguardo de información o de confidencialidad sea o forme parte como una exigencia a cualquiera que pudiera conocer el procedimiento disciplinario, ¿no? Y la pregunta del rigor, Doc, ¿genera nulidad? No, el principio de reserva, a mi parecer, no genera nulidad, pero sí genera responsabilidad en quien devela la información, en quien no respeta la En quien confidencialidad. infraccionó, ¿no? Yo, si bien es cierto, también se considera, se trabaja bastante el principio de reserva, pero no es un requisito formal para poder, pues, plantear una nulidad, porque considero que aquí donde se tendría que establecer una responsabilidad quien vulneró el principio de reserva, pero no significa que la sanción que tú cometiste quede impune o se canjee por esa vulneración del principio de reserva. Así que eso sí está claro. Doc, por primera vez voy a leer una pregunta del chat, ¿ya? Pero porque la leo y la veo muy interesante, y Jorge creo que sí ha intervenido también adicional a eso. Dice, doctor, ¿cómo serían las infracciones contra la imagen institucional cuando el Tribunal Disciplinario Policial sustenta la afectación citando un extracto de una sentencia del TC respecto a que los integrantes deben mantener una conducta honorable en los aspectos de su vida pública y privada? ¿Me estás haciendo una pregunta a mí? Es la pregunta que se encuentra en el chat, ¿no? Entonces, yo quiero partir con A ver, esto. tú responde. Ajá, el tribunal disciplinario, ¿no? ¿Cómo puede graduar la honorabilidad de una persona? Si bien es cierto lo que dice el TCA, todos los funcionarios públicos debemos tener una conducta intachable, porque somos ojos ante la visión externa, pública, pero que eso tampoco altera, ¿no? Altera que tú puedas disfrutar y recrearte como persona humana, ¿no? Porque muy bien sabemos que ellos hacen ¿cómo se llama? Sus reuniones en privado, lógicamente, ¿no? Pero tienen límites, límites que realmente afecten la imagen institucional, como decía antes. Por ejemplo, ¿yo puedo ir a una fiesta? Sí, claro que sí. Puedo ir a una fiesta, pero si voy a una fiesta para sacar mi arma y disparar al aire, eso creo que ya rompe la línea del contexto de la honorabilidad como un ser humano, porque no solo como porque eres policía, sino también como ser humano. Por ejemplo, estábamos discutiendo, ¿no? Ah, doctor, pero es fácil hablar que manejar en ebriedad menos de 0,5 no causa accidentes, ¿cierto? No causa muertes, no hay daño a la imagen institucional. Pero ¿qué pasaría entonces que si le damos luz verde y la gente va a manejar a 0,40, 0,30 y sí causa un accidente, ¿no? Usted póngase en la familia a veces del agraviado. Es cierto, puede ser esa posición, pero dentro de la objetividad, primero, que tiene que estar sancionado por norma. O sea, si del 0,5 para arriba sancionan, ¿cuál sería el sustento lógico de sancionar un efectivo policial cuando la ley ni siquiera lo sanciona? Tratar de regular una conducta, evitar que se quebrante la imagen institucional. Es cierto, el TC, y todos concordamos que el policía debe mantener una conducta honorable, pero ¿puede invadir su espacio personal y profesional? No, yo creo que no, o sea, considero que no, ¿no? Entonces, que se desarrolle, yo creo que tiene que ser un desarrollo más externo y objetivo de esa infracción, de ese hecho, si realmente afectó la imagen institucional o solamente, pues, hubo una situación que se podría persuadir como afectación a la imagen institucional. Sí, claro, yo concordo totalmente contigo. Adicionalmente, yo discuto mucho las resoluciones del Tribunal Constitucional porque discrepo mucho de ellas. Por si acaso, el Tribunal Constitucional no está conformado por constitucionalistas. Los jueces que la conforman, muchos de ellos son políticos. El único constitucionalista al cual yo respeto es el maestro Blume.
porque para mí los demás, cada uno, Así elegido por sus intereses. sí, y y tampoco hoy por hoy exponen, creo yo, sentencias relevantes, ¿no? El Tribunal Constitucional se ha convertido en una caja de Pandora en donde puede salir una resolución interesante, como también cualquier porquería puesta en un papel, ¿no? A mí me queda clarísimo eso. Entonces, el tema, yo creo que las resoluciones del Tribunal Constitucional son bastante cuestionables hoy por hoy, ¿no? Y aquí la definición de la conducta honorable igual también, y los aspectos de la vida privada, yo creo que aquí lo que obedece más es la dogmática de los grandes maestros, de los grandes tutores, de los grandes exponentes del derecho disciplinario que de alguna u otra manera nos dicen con claridad cómo es que en este caso tiene que efectuarse un análisis disciplinario, ¿no? Yo más me vinculo a esa posición. Distinto sería un recurso de casación trabajado, ¿no? Por jueces o magistrados que tengan una trayectoria, pero igual se tiene que evaluar, ¿no? Edwin, ¿tienes alguna pregunta? Doctor Estefano, doctor Juan José, buenas noches. Doctor, disculpe, mire, respecto al principio de reserva, que hace un momento pasó, mire, por ejemplo, se estaría vulnerando el principio de reserva porque hoy en día, por ejemplo, la oficina de disciplina generalmente hace las notificaciones a los efectivos policiales, por ejemplo, a través de correo. A través del correo le envían siempre el correo de la oficina de disciplina, el correo institucional donde labora el efectivo policial, ¿no? Incluso estaba leyendo, por ejemplo, una notificación en la cual, en la misma notificación, pues, mencionaban a 3 efectivos policiales, ¿no? De distintas unidades. Y ahí les señalan por qué, que se presenten, ¿no? A la oficina de disciplina, porque están siendo investigados por tal y por tal situación, cada uno. ¿No? Y en ese caso, como usted dice, se estaría vulnerando el principio de reserva. Quiero ¿Y qué haría, entenderte. no? Como usted, dígame, doctor. Quiero entenderte, ¿es una citación que está trasladándose a través del correo de la comisaría? ¿O es la Claro, resolución? no, una citación, una notificación. Bueno, la citación sí corresponde a través de la comisaría porque la norma también así lo tolera. Y no había una afectación porque la citación solamente es de la persona para que concurra a la dependencia, no le dicen para que lo sancionen, hasta incluso cuando te van a entregar tu resolución propia te dicen un documento reservado, ¿no? Sí, pero Entonces, mire, doctor, por ejemplo, acá yo lo tengo, mire, la orden telefónica, y en el cual acá dice que concurran a la oficina, ¿no? A fin de que están siendo para que recepcionen su resolución de abocamiento e inicio de acciones previas. Y acá les señala también, por ejemplo, el primero de los mencionados está siendo investigado por presentar una denuncia en su contra. El siguiente por haber participado en un accidente de tránsito. Y así, ¿no? Así lo bueno, menciona acá. en ese caso sí, da información sobre el procedimiento, sí Claro, habría sí, sí habla. una infracción, pero porque ahí debió decir solamente que se persone para recibir un documento reservado, suficiente con eso, ¿no? Pero como bien lo dije, no es causal de nulidad. Lo que ya podría establecer en sus descargos el, el administrado es trabajar sobre el principio de reserva y hasta incluso presentar un recurso de queja que ha sido pues agraviado porque toda su dependencia policial se ha enterado de que él está siendo administrado y como bien todos sabemos también, que cuando el jefe se entera que alguien lo están investigando, también como que hace la de, ¿no? Sí. La de Pilato y al toque hasta incluso te puede mandar a OPC o quizás te pone a disposición de la dicter para evitar pues no que le vaya a salpicar algo, ¿no? Eso también suele suceder en la policía. Pero Incluso, como usted mismo prácticamente, dice, como te vuelvo a me decir, marginan ahí en la misma institución, pues te tratan de exacto, marginar, tiene medio exacto. Y justo así. por eso se motiva bastante el tema del principio de reserva, porque hasta incluso no es que sea exagerado, pero a veces hasta que suceda, no vamos a aprender, por ejemplo. ¿Qué pasaría que Juanito de los Pelotes es una persona afectada psicológicamente y que viene de pelear con su mujer en su casa con un tope de conflictos, ¿cierto? Y viene el capitán y le dice, oiga, oficial, usted porque llega tarde, usted no me voy a cansar hasta darle de baja, usted es usted no sirve, usted no funciona. Y él agarra, se va a su cuarto y se mete un balazo. ¿Qué va a suceder ahí? A ver?
Responsabilidad sí para el capitán, ¿cierto? Pero no esperemos, o sea, y eso siempre se los digo en las charlas a diferentes amigos policías y sobre todo a los quienes hacen accionar el procedimiento administrativo, no peleen, no tienen por qué pelear con el administrado, no tienes por qué gritar, notifícalo formalmente, inicia el procedimiento, espera su descargo y si no te complajo, presenta tu orden de sanción y manda el oficio y si quieres su apelación, que ahí está el procedimiento, ¿para qué vas a pelear? Le sigues metiendo, le dices la rata, ¿no? Sigue sancionando, insuficiencia disciplinaria. Le vas a bajar su puntaje y se va a ir a disponibilidad. Y si continúa este suboficial, se va a ir de baja. ¿Por qué tienes que pelearte con el administrado? ¿No? ¿Por qué tienes que pelearte? Hasta, ya, y si no cambia, como me dicen algunos, hazle su informe, pues, ¿no? De falta de adaptación al servicio, ¿no? Entonces, no tienen por qué estar peleando con el suboficial, estar gritándole, llamar la atención, pero lo que esto generaría es que tú hagas sobre todo un recurso de queja o hasta incluso una denuncia. Pero yo siempre señalo que tiene que ser bien sustentada la denuncia, porque tampoco no puedes decir, oye, se me vulneró el principio de reserva. Hasta incluso en el fuero militar, en el Código Penal Militar Policial, no sé si el doctor puede también hablarnos sobre eso, hay un articulito donde habla sobre el tema de el abuso de poder por parte del oficial y que cause, pues, agravios al personal suboficial bajo su mando, ¿no? No me acuerdo bien en qué artículo, si es el 95, 195, no lo tengo claro, pero habla también de eso, o sea, que el personal que esté bajo su mando, cause pues algún tipo de agravio, va a traer consecuencias. Entonces, quiero que entiendan que la vulneración del principio de reserva no trae nulidad, pero sí genera responsabilidad en la persona que lo vulneró. Eso es. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Suceda Solors nos lo saluda. Un Hola, hijo, gusto. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta, respecto al principio de reserva, si en caso dejan algún tipo de sanción en la guardia o en el caso lo vociferan información, ¿cómo se podría demostrar para que caiga responsabilidad en el personal que estaría sancionando? ¿Mediante el descargo se indica o mediante un parte? O si en caso no se puede grabar el momento, ¿cómo podríamos demostrar en Ojo ese caso? que, algo que para dejar claro, yo puedo grabar para defender mi posición, claro que sí, hasta incluso el Tribunal Constitucional lo ha establecido, ¿no? Y hasta incluso pasó ese problema, no sé si ustedes recuerdan, cuando el general Pérez Arteaga, al quien tuve la amabilidad de defenderlo, lo grabó a su promoción y cuando su promoción fue a querer hacerle firmar las actas de los ascensos de los generales, él lo grabó y intentaron investigarlo porque él había grabado sin consentimiento de la otra parte. Pero el Tribunal Constitucional señala que tú para defender tu posición puedes grabar y es viable y es lícito, no es ilícito esa prueba. Entonces, igual, puedes tratar, siempre y cuando tú seas el interesado, el encargado del agraviado, hacer tu partecito también de una ocurrencia, ¿no? Que fue recibido por parte del suboficial segunda, el que estaba de comandante de guardia, me entregó mi papeleta, ¿no? Vulnerándose el principio de reserva, ¿no? Eso se tiene que investigar. Hacen nota informativa a la unidad y verán si es una infracción leve o no y lo notificarán a quien es el responsable de esa infracción. Yo lo consigno siempre en los descargos, ¿no? Que sea vulnerado y por ahí una declaración jurada, que si hay algún testigo o algo por el estilo, ¿no? Y hasta incluso en un caso yo les sustenté hasta incluso con un informe psicológico, ¿no? De afectación, ¿no? Porque en este caso sí se había sobrepasado un coronel con una suboficial de tercera, y que hasta incluso ahorita la quieren pasar a disponibilidad, porque ella en pandemia le dijo, mi coronel, pero necesitamos faciales, usted salga a trabajar solo con una mascarilla, un tema de la pandemia. La suboficial quiso darle, ¿cómo se llama?, información al coronel de cómo tenían que ser las medidas de protección, pero el coronel, dando la orden, le dijo, usted cállese, le he dicho que se calle, ¿no? Y ella lo grabó al coronel, ¿no? Pero ella comete un error. El error es que se sale de la formación sin autorización. Porque si ella se hubiera quedado, no hubiera pasado nada. Entonces, tengan mucho cuidado con el tema del principio de reserva. Efectivamente, Luis, puedes hacer un parte, puedes grabar, ¿no? En este momento me vienen entregando mi notificación de orden de sanción, el suboficial tal, motivo por el cual queda registrado. ¿Y eso puede ser utilizable? Sí, sí, claro que sí, siempre y cuando tú seas esa persona, ¿no?
no necesitas el consentimiento de la otra. Doctor, no sé si estará de acuerdo eso o por ahí hay una duda o algo. Su audio, doc. No, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, ahí, por ejemplo, en el acto de ese coronel que mencionas, me hace recordar a muchas actuaciones a veces de oficiales que lo que hacen es creer que la autoridad les da la posibilidad de emigrar, ¿no? El profesor, el profesor Isidro Fernández, en su libro Los derechos fundamentales de los miembros de la Fuerza Armada Española, decía que la disciplina no solamente es el poder de una persona de disponer sobre otro lo que debe hacer, y que esta persona, es decir, la que tiene que obedecer, luego dar información de lo mandado, sino también la disciplina implica o significa una norma elemental de cortesía, en donde no solamente se tiene o se dispone que otro obedezca lo dispuesto, sino que además que en caso que no conozca cómo hacerlo, se le enseñe a, con el ejemplo, con la práctica. Una definición muy interesante, ¿no? Decía, la disciplina es una norma elemental de cortesía. Y sobre todo la disciplina viene de abajo arriba y de abajo abajo. De Sí, arriba correcto. abajo. Así es. Tiene que ser así. Si usted pide que sean disciplinados, tiene que aprender a respetar. Y es donde usted, yo siempre le escucho a usted decir, ¿no? El saludo es obligatorio, pero tiene que ser recibido y contestado, ¿no? Porque eso también sucede. Buenos días, mi general. El general ni te saluda. Pero si tú no lo saludas, oiga, ¿usted por qué no me ha saludado? Venga, nombre, va. Y justo me ha hecho acordar, hace 5 días tuve un caso de un alférez que estaba jugando pelota, pichanga, en una canchita de fulbito de su unidad, y están jugando pelota, ¿no? Y el general pasa por la losa de civil, ¿cierto? Y va, y se va. Regresa a los 5 minutos y le dice, oiga, venga, alférez, creo, teniente, venga. ¿Usted por qué no me ha saludado? No, mi general, disculpe, yo no le he visto. Si lo hubiera visto, ¿cómo cree que no lo voy a saludar? Le notifica su presunta infracción, ¿no? O sea, podría serlo, no, yo hablé con él, no, oye, o te has hecho el tonto, no has querido saludarlo, ¿qué ha pasado? No, Doc, la verdad que yo no lo vi y todo lo demás. Bueno, esperemos que el descargo haya funcionado, ¿no? Entonces, así, Doc, es el tema del principio de reserva, ¿no? No, que siempre hay tarados. Pues. Siempre hay tarados. siempre hay gente que no la tiene adecuada y cree que son dueños, y cuando están en el retiro nadie ni siquiera los saluda, ¿no? Esa es la diferencia entre Un buen líder, ¿no? lo que yo siempre digo, ¿no? Esa es la diferencia entre llevar las estrellas y ser un estrellado, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? No, yo concuerdo con eso también, ¿no? O sea, yo creo que un líder va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, hay mucha gente, ¿ah? Mis coronel, mis generales, así está en retiro, pero hay mucha gente que la veo en el hospital, muchas veces me han dicho, sentados en una esquina, nadie lo reconoce, ¿no? Y eso es pena, ¿no? Una pena porque tú en tu tiempo que has querido o has podido, y es lo que sucede, ¿no? A veces cuando están en actividad, calladitos. Cuando están en retiro, ¡puf! Son unos leones, defensores de la policía, ¿no? Claro. Hasta incluso, mire, doctor, creo que tenemos esa autoridad porque, ¿no? En el caso de usted, de haber defendido a muchos generales en su momento, acaban de tocar a las Fuerzas Armadas y todo el mundo salió. Esto viene sucediendo en la policía hace muchos años. Nadie decía nada. Y ahora todo le sorprenden, pues, ¿no? Ahora todo le sorprende. Y realmente, Exacto. realmente, pucha, yo veo y digo, ¿y eso por qué no lo dijeron cuando afectaron a la institucionalidad de la policía? ¿No? Cuando los propios caviares vinieron y se fueron, llevaron a un montón de efectivos policiales. Entonces, hoy les tocan a uno, wow, ¿no? La institucionalidad de las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Pero también eso parte por muchos de la gente descendiente, ¿no?
Yo creo que ellos no debían aceptar el cargo, tienen que ser respetuosos de superiores. Y en este caso sí lo voy a citar a un comandante general de la policía que tuvo sus cositas positivas como negativas, pero era un excelente oralizador, un excelente orador. Estoy hablando del general Salazar Salazar. Ese tío, por ejemplo, hasta el día de hoy es reconocido por un montón de gente y de generaciones. Y él es el que dijo, pues, ¿no? No sé, yo me voy de hoy y después que me vaya, yo no voy a hablar de mi policía, ¿no? Yo no soy como esos mediocres que cuando salen de la policía hablan y hablan de la institución. Bueno, para finalizar, ¿no? Son partes que, como decía, hay ejemplos que se tienen que copiar como ejemplos que se tienen que mejorar. Entonces, Doc, sigamos con el principio de prohibición y la doble investigación. Lo hemos hablado, pero solo para que recuerden ellos. El no bis in idem no es, doctor, me investigan en lo penal, luego me pueden... No, ese no es el no bis in idem. El no bis in idem es, por ejemplo, el caso que nos expresó un alumno y nos dijo, Doc, a mi amigo lo acaban de sancionar con 1 año de disponibilidad, ya está en disponibilidad, cosa que sea así porque no lo entendimos, y hoy acaba de llegar una resolución por el mismo hecho, por la misma situación, pasa el retiro. ¿Se puede? Ya no, porque en ese caso sí ha sido investigado, ha sido confirmada la sanción y por lo tanto no pudiera ser investigado 2 veces, ¿no? Doc, acá hay un problema también. Te aperturaron con grave, va al tribunal, retrotrae, como ya prescribió, tratan de forzarte la muy grave, ¿no? Y se acuerdan que yo les comenté para hablar también sobre esto y el debido procedimiento, que ya las inspectorías habían quitado esa forma de trabajar, de llamar al personal, tomarle su declaración sin tener resoluciones. Han vuelto a pasar. Hace 2 días, en un caso de un suboficial afiliado de nosotros, en el Callao, lo han notificado, ¿no? Y ni siquiera le han dado inicio y querían tomarle su declaración indagatoria. Ni siquiera acciones ni inicio de procedimiento, y ni siquiera le pregunto, bueno, mandé en este caso una abogadita de la oficina y le fue y le dijo, oye, y señor, ¿por qué no me notifica el inicio y los actuados? "Ah, recién lo voy a pedir. ¿Y cómo le piensas tomar la declaración al cliente si recién lo va a pedir? No tenía ni la Claro. constancia de notificación de que el oficial de mi cliente había faltado a una alerta absoluta, ¿no? Entonces, pensé que se había ya quitado, pero bueno, es parte de lo que sucede. Entonces, esa es la doble instancia. La tipicidad ya la hemos hablado extensamente. Y hay algo que quiero referir justamente con respecto al tema de la doble instancia, si me Sí, permites. claro, claro. La doble instancia, tal como está prevista en la ley 3714, está referido, o mejor dicho, perdón, la prohibición de la doble investigación, ¿correcto? Está referido principalmente, como bien lo has referido tú, a temas administrativos. Es decir, a la similitud de procedimientos administrativos, más no a tema penal y administrativo. ¿Y esto por qué? Porque eso es justamente la diferencia que existe entre el derecho penal y el derecho disciplinario. Respecto a esta posición, el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? En una resolución publicada el 25 de octubre de 1966, dijo claramente que el principio de non bis in idem debe ser entendido solo en el ámbito penal, pero no para ninguna sanción administrativa al tratarse de 2 situaciones jurídicas diferentes, 2 situaciones jurídicas distintas. Por tanto, y lo dijo el tribunal, tampoco debería aplicar a sanciones disciplinarias por existir incompatibilidad entre sanciones penales y administrativas por los mismos hechos, porque cada una de ellas es consecuencia de distintas potestades. Entonces, hay que tener claro ese punto. Y eso justamente es lo que recoge y reconoce la Escuela Latinoamericana del Derecho Disciplinario. Porque hay que advertir lo que la Escuela Europea sí habla del non bis in idem, porque recordemos que la Escuela Europea advierte y reconoce el derecho disciplinario como el hijo menor del derecho penal. Entonces, el hijo menor tiene que reconocerle todas las potestades y directivas que le reconoce el derecho penal. Pero en el ámbito disciplinario es absolutamente distinto, ¿no? Así es, Doc. Luego hemos hablado sobre la proporcionalidad que guarda una gran semejanza con el principio de razonabilidad, ¿cierto? En este caso, las sanciones
se deben graduar, ¿no? Hasta incluso había comentarios, hasta incluso un artículo sobre la gradualidad de la imposición de sanciones, ¿no? ¿Es necesario trabajar la gradualidad? Sí, ¿no, Doc? Porque no vas a sancionar igual a uno que es reincidente como a uno que recién ha cometido, ¿no? Entonces, siempre por eso se dice que se tiene que graduar respecto a la gravedad, a su naturaleza y también a la trascendencia del hecho, ¿no? ¿Qué tanto ingirió, no? ¿Realmente causó un perjuicio a la institución o no causó ningún perjuicio, no? Por ejemplo, perdió un parte que no era ni de delito, nada, entonces, ¿generó realmente un perjuicio o por el simple hecho de no haberlo subido al sistema ya causó una infracción muy grave o grave, ¿no? Y algo que siempre he visto y que estoy viendo ya, que en las resoluciones no están poniendo las referencias administrativas disciplinarias. Muy pocas resoluciones veo que ponen las referencias administrativas disciplinarias del infractor. Si bien es cierto que en algunas a nadie le favorece porque hay infractores o administrados que, pucha, que tienen un calendario, como nuestro exministro, ¿no? Como otros, son intachables, ¿no? Y no le fijan su referencia, ¿no? Que se ha visto conforme a la gradualidad, conforme a su reporte o su RIPER, ¿no? Que este personaje no estaría, pues, constantemente cometiendo infracciones, en razón a ello se le pone, pues, el menor, ¿no? El menor de la sanción. Entonces hay que tener mucho cuidado. La imparcialidad, a veces sabemos que no, he visto muchos casos hasta el día de hoy, que hasta incluso voy a cometer infidencia, en algunos casos de mis clientes coroneles, les llega la declaración al correo, imagínense, ¿no? O sea, ahí no hay imparcialidad. No, uno se preocupe, yo creo que firme acá, que, wow, digo, tanto poder. Entonces, eso no se puede permitir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la imparcialidad. Y de eso se va con que no hay ninguna discriminación. El suboficial de tercera tiene los mismos derechos que el mismo coronel, que el mismo comandante, tiene derecho a ser tratado de la misma forma. Tienen que unificar criterios, ¿no? Si le vas a pedir a A uniforme y si le vas a pedir a B uniforme. Porque ahí también, por ejemplo, hay un tema. A los de investigaciones, por ejemplo, la mayoría, su uniforme de ellos es con chaleco o con casaca, ¿no? Pero como tienen una rencilla aún todavía que no se puede dominar, porque es la verdad, no, pongas uniforme, ¿no? Y a otros que no tienen uniforme, normal, los ves que estás en inspectoría. Entonces ahí yo sí creo que tiene que haber una uniformidad de criterios, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, no hay que cometer discriminaciones, favoritismos entre la policía, no hay que otorgar tratamiento objetivo y sobre todo que sientan ambos que es una tutela igualitaria frente al procedimiento. Y esto sucede, por ejemplo, cuando ya son oficiales superiores, por ahí vemos que hay algún tipo de injerencias, ¿no? Pero siempre se debe tener ese. El de la celeridad, ya que podemos decir en este principio, creo que a veces se ha cometido en el saludo a la bandera, ¿no? Justo tengo más de 4 casos en el tribunal disciplinario que están en consulta de tenientes, de un mayor y de 2 alfereces que van a ascender y que están esperando eso porque hasta hoy día creo que era la lista de los que están iniciados con muy graves. Entonces, mire esta afectación y ha ingresado en el mes de mayo, en el mes de junio, no recién a este mes en el tribunal. Ya mire cuántos meses para poder resolver, ¿no? Ya afectó el plazo. A pesar de presentarle un escrito por celeridad, a pesar de haberle hecho control de plazos, lo único que se atinan a decir es, ya lo están avanzando, ya lo están trabajando, pero afectan realmente muchas veces, ¿no? Yo creo que eso sí se tiene que valorar. Pero yo sí, lo que he visto que al tribunal no se les pasa es prescripción, ¿no? Es prescripción. O sea, creo que tienen ahí a sus tigres que les ponen ahí su POSIT y cuando van a prescribir y esas las sacan, como en el caso mío estaba a 5 días de que prescriba, el caso de este cliente de dosaje tílico, y sin informe oral me acaban de confirmar la infracción de primera instancia, ¿no? Porque estaba 5 días de un hecho del 2016 y pucha, a pocos días así, literal. Pero bueno, hay que evitar actuaciones innecesarias que dificulten realmente su desenvolvimiento, ¿no? Sean céleres. Hay muchos procesos sumarios, doctor, que no se han respetado el plazo,
por ahí también nace una pregunta, doctor. ¿Que no se respete el plazo de los procesos sumarios genera nulidad? No, genera la posibilidad que interpongas un recurso de queja, pero Nada no más. genera nulidad, nada más. Exacto. Es Y bueno, responsable. que puedas dar por agotada la vía y recurrir al Poder Judicial sin tener que esperar una resolución. Ah, en el caso del tribunal disciplinario, ¿no? Sí, claro. Ah, no, claro, claro que sí. No, pero me refiero, por ejemplo, en la primera instancia. Mayormente dice que se demora un montón No, pero entre... lo que pasa es que ahí, por ejemplo, te vuelvo a repetir, por eso te decía, uno puede interponer recurso de queja ante la falta justamente de el respeto de la temporalidad, pero si yo sé que probablemente la resolución me va a ser contraria o la decisión me va a ser contraria, doy por agotada la vía, presento apelación, doy por agotada la vía y lo judicializo para obtener una medida cautelar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Luego la causalidad, Doc, que ya lo hemos visto también, que es la Ujú. responsabilidad que debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Creo que eso está claro, que siempre tiene que recaer en el administrado. Eso va por el reproche individual que usted acaba Sí, de correcto. señalar. Esos tres componentes que usted acaba de señalar, Doc, Ujú. son parte fundamental. Yo considero siempre que todos los abogados debemos partir de ahí, de cómo debemos trabajar. Si hay un reproche individual, tipicidad con legalidad, si hay culpabilidad o reproche individual, todas esas cosas van a servir para trabajar como abogados, ¿no? Para defender este tipo de procesos. Entonces, mucho cuidado con la causalidad, ¿no? Tratan de sancionar a quien no infraccionó o no quebrantó. La presunción de licitud, ¿no? Se supone que los administrados han actuado conforme a sus deberes, mientras que no se evidencia lo contrario, motivo por el cual a veces también hay el tema de las suspensiones temporales del servicio, ¿no? Pero también cuando inició el régimen disciplinario, cuando hablabas de variación, cuando hablabas de variación sobre todo, ¿no? No querían hacerlo. Esperaban que el tribunal disciplinario resuelva todavía. Y era una eternidad, ¿no? Hoy ya he visto que las oficinas de disciplinas tienen el valor y ya están variando la situación, ¿no? Entonces, porque a simple hecho de la detención y ya estaban pues suspendiendo temporalmente el servicio, ¿no? Felizmente eso ya no se está viendo, bueno, en el caso mío que defiendo los casos, hasta incluso he tenido un caso que de manera automática le han variado la situación, su medida cautelar, que no debería ser una cautelar lógicamente, pero así está literal en la norma, ¿no? La culpabilidad que ya lo trabajó perfectamente, la irretroactividad, Doc, ¿no? Que son aplicables a disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el infractor en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Eso es muy bonito también trabajarlo porque hay casos que a veces en el pasado podrían ser reprochados y en el futuro son más favorables, ¿no? O en su defecto a lo contrario, ¿no? No aplicar infracciones que son más gravosas que cuando sucedieron los hechos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Principio de igualdad, que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, eso está clarísimo. Todos Doctor, tenemos derecho. doctor, Sí, disculpe que le corte, por favor. Respecto al principio de retroactividad que estaba hablando, justo me consultaron un caso de un colega que él había cometido el hecho, si no me equivoco, en el 2015, creo, y recién lo habían notificado, bueno, ahora, pues, ¿no? Y querían, o sea, sancionarlo con el decreto legislativo anterior, el 1150, si no me equivoco, creo no, que era, o pero el si es 2018. 2015 y es ahora, ya prescribió. Eso es de hecho, de cajón. Claro, pero si no que vamos a, o sea, a cómo bueno, la inspectoría, o sea, pese a que ellos así a un simple análisis que usted hace, eso ya prescribió, pero pese a eso, o sea, insisten, pues, Notifica. ¿no? Sí, sí me ha En pasado. notificarlo. En Y Cusco me acaba de pasar con un cliente del comandante, yo le llamo a este comandante, lo llamo Baldor, más problemas este comandante, ¿ya? Lo han notificado en el Cusco una infracción que ya prescribió, ¿no? Bueno, yo he mandado una solicitud de prescripción, pero en tu pregunta, yo olvidé, si te permito entender que es, doctor, ¿qué pasaría si le quieren iniciar el procedimiento con la ley anterior? ¿Algo así? claro, o sea, claro, porque citan como que lo van a adecuar a eso y justo y empiezan a citar pues el tema del principio de retroactividad, No, pero pero ya es, bueno, o si sea, ocurrió durante esa vigencia, la pueden citar, pero ya la tienen que adecuar a la 30714. La claro. tienen que adecuar, ¿no? Pero entonces Sí. ya no, también, ya no cabría tampoco, pues, no realizar una investigación, porque ya, bueno, o sea, podrían iniciar la investigación, pero igual ya el descargo sería la prescripción, pues, ¿no?
Ah, bueno, yo claro que sí, yo no me voy a ir a pelear la retroactividad ni el fondo que se basen en discutiendo, una hoja en punto, una hoja con 3, 4 párrafos que ya prescribió nada más. ¿Para qué me voy a pelear? No tengo ni por qué. Por eso le decía que era fundamental el tema procesal. A veces tienen unos chancacoques que tú lo ves y dices, a veces he visto abogados que cobran por peso, creo que son polleros, creo que son, ¿no? Porque ven que pesa el expediente, entonces te tabulan con eso, ¿no? Pero por ahí no va, por ahí no va. Jorge Valdera. Sí, doctor, Gracias. gracias por cederme la palabra. Por ejemplo, respecto a la retroactividad, eh, a un efectivo policial se le entrega póngase, un expediente administrativo en el año 2014 y con la reestructuración de los órganos disciplinarios, hay oficinas de disciplina que son suprimidas y una de ellas es donde presta servicios el efectivo. Y en el 2018, buscando en sus archivos, se encuentra 4 expedientes administrativos y los ingresa por mesa de partes con fecha 8 de noviembre de 2018. Entonces, hay 2 normas que estaban vigentes cuando le entregaron el expediente, La 2014, 1150 la creo que era, ¿no? 1150, claro, la 1150, y Y luego cuando la lo devuelven, 168. la 30714. Ah, la 30. Ahora, sí, ajá. Entonces, en la 1150 no había infracción respecto a la prescripción, respecto a la retardo o entorpecimiento del proceso administrativo, pero sí había una G27 que sancionaba con rigor. Y en la 30714 hay una muy grave, la MG20, respecto a la prescripción. En consecuencia, ¿qué norma sustantiva habría que iniciar procedimiento a ese efectivo policial? Pero si es del 2014, ¿podríamos iniciarle? Es que lo están tomando como continuado, porque lo ha tenido, dice, de 2014 hasta el 2018. Continuados, Entonces, se dice 6 años, 4 y 2, pero no lo han iniciado antes de los 4. no lo han iniciado, no lo han iniciado. Recién ahora, hace poco he visto que lo han Pues, o iniciado. sea, esta inspectoría lo toma como, para él, para activarle la fecha, le pone 2018. Pero si el inicio parte desde 2014 con la entrega de esos expedientes, ¿cierto? Ajá. Ya prescribió. Bueno, no, es mi apreciación literal. Pero ahora, la pregunta en contexto, si veamos que sea cierto, posible que no haya prescrito, ¿cuál le favorece más bajo el principio de retroactividad? La 1150, pues, porque es una infracción grave, era infracción grave. La 1150. Porque ahora en la 30 es muy grave, ¿cierto? Claro, claro, es muy grave. Sí, pero básicamente ahí hay prescripción, no sé. Doc, ¿usted qué puede decirnos? Sí, básicamente hay prescripción ahí. No ahí no hay discusión alguna. Ahí está mal, es exacto, más citada la norma. Exacto. Ajá. Si lo hubieran iniciado, podríamos ir a la continuidad de 6 años, ¿no? Si lo han iniciado, ¿no? Antes de los 4 años, activa el plazo, ¿no? Pero ni así, ¿no? Entonces, pero literalmente la retroactividad es que, primero, el hecho ocurrió con la 1150, porque es así, no es que desde que él presentó estuvo la 30714, no. Es la infracción sucede cuando a él le entregan esos expedientes, porque ese expediente pudo haberlo perdido, pudo haberlo extraviado, etc. Desde esa fecha corre el plazo de los 4 años. Y si fuera posible, pues, porque a veces puede suceder que la oficina de disciplina sea tan rebelde, o sea, esté tan picona, como se dice, y le quiere iniciar procedimiento, lógicamente que te tienes que ir pues a la que más te convenga, que es la 1150, ¿no? Porque el hecho ocurrió cuando esa norma estaba vigente. Al revés hubiera sido si, por ejemplo, hoy la 30714 no lo sancionaba o lo sancionaba con una leve y te hubieras abocado bajo el principio de irretroactividad el tema de la 30714. Bueno, listo. Doctor, ¿puedo dar una opinión respecto a Claro, ese claro. tema? Sí, adelante. Bueno, primero, partiendo del tema que el compañero hace mención,
si habla de una infracción continuada, se podría verificar también el requerimiento que al efectivo policial le hayan realizado respecto de la no tramitación de ese documento. ¿Para qué? Para que recién parta a las condiciones si es que lo puede hacer ver mediante la 3714 o la 1150. Porque si, como se dice usted, lo hablamos de forma literal, cumple con las condiciones propias, así sea una infracción continuada respecto de la prescripción, entonces no habría más que darle, ¿no? Un caso así similar sucedió con un amigo, ¿no? Se da al respecto de que él se ve olvidado de tramitar, digamos, un informe policial. Y le indicaron que le mandaron enviar un memorándum, le volvieron a enviar otro memorándum para que vuelva a remitir ese mismo informe. Entonces, ¿qué pasa? El señor envía el informe, el efectivo policial envía el informe, pero se olvida de enviar un acta de lacrado. Entonces, desde la fecha, digamos, 11 de octubre, supongamos, del 11 de octubre del 2019, no envía el acta porque ya remite el informe. Le vuelven a requerir en diciembre, le vuelven a requerir en marzo. Entonces, inspectoría lo hace ver como una condición continuada, pero respecto del requerimiento. Ojo, más no por el defecto de la no tramitación y de haberlo tenido pues en su casillero, se podría decir. Entonces, cuando se presentaron, digamos, en ese defecto, cuando entró la sanción, se presentó la apelación y se le hizo entrever de que no se trataba necesariamente, digamos, de una infracción continuada. Ellos deshicieron de esto y lo absolvieron. ¿Por qué? Porque el requerimiento mismo que había sido aceptado por medio de la fiscalía no fue quejado por medio de inspectoría. Entonces, la opinión que va de parte es si se puede sustentar respecto de una infracción continuada en razón del requerimiento que le puede hacer, en este caso, inspectoría, ¿no? A mi opinión. Sí, pero básicamente va desde la fecha que ha sido entregado ese decreto, ¿no? Básicamente, porque desde ahí parte el hecho antijurídico, no es desde que no se presenta. Bueno, son 8:50, hoy día juega Perú. 10 minutos antes podría ser viable para poder ver el partido o terminamos a las 9. Yo creo que sí, con el compromiso, Doc, que la siguiente clase nos vamos 10 minutos o yo la empiezo antes. Así que nos estamos viendo la próxima clase. Top, un fuerte abrazo y cuídense todos, cuídense todos, cuídense todos. Gracias, doctora, gracias. Buenas noches. Gracias. Así que ya vamos a entrar a procesos contenciosos, ¿ah? Ojo, mucha atención con eso. Por ahí solamente Gracias, falta... doctor. Buenas noches.